Nuevamente a la carta a los Colosenses, capítulo número 2. Hemos llamado a este recorrido en Colosenses capítulo 2, hemos titulado a esto Aférrate a Cristo. Aférrate a Cristo, y queremos recalcar esto en cada momento, en cada oportunidad de volver a la carta a los Colosenses. Aférrate a Cristo. Colosenses capítulo número 2. Muchas personas tienen, a lo largo del tiempo, con las situaciones que vivíamos, muchas personas tenían en sus hogares o en oficinas o estos sistemas de seguridad, de alarmas en sus hogares, que cuando uno entra, pues le da unos 30 segundos para poner el código y si no se activa la alarma. Nosotros teníamos esto, siempre tuvimos este sistema en la iglesia, en los diferentes locales en los que hemos ido pasando. Y recuerdo hace varios años, nos reuníamos en la Utila, en la casa, ahí pusimos este sistema de seguridad y tenía sensores en cada puerta de todos los accesos del lugar, sensores de movimiento por todos los lugares. Y cuando uno entraba tenía que poner la alarma, y si no, esa cosa se activaba y comenzaba a hacer un ruido. Y cuando eso pasaba, nos llamaban y decían, miren, aquí está la alarma activa. Y bueno, un sistema muy, muy moderno, y una cosa que detectaba más de alguna vez me hizo despertarme de madrugada y ir con el señor de seguridad, porque había alarma de movimiento más de una vez activada. Y cuando terminamos de ver, era algún animalito, a veces un gecko era, y el que pasaba enfrente, pero como pasaba tan cerquita, activaba la alarma. Una cosa bien, bien moderna. Un día fui a dejar a las niñas al colegio, y después del colegio me fui para la oficina, eran las 7 de la mañana. Llegué a la oficina, desactivé la alarma, me senté y comencé todo mi rutina y mi trabajo del día. Pero quizás como unos 40 minutos después, mi papá me llama y me dice, ¿por qué no se viene a desayunar a la casa? Aquí estamos con su mamá y vamos a preparar un desayuno. Y digo, ya llego. Y cuando me salgo de la oficina, digo, voy a ir un ratito, me voy a la casa de mi papá, desayuno allá, aprovechando que me invitaban, porque normalmente esas cosas solo son para mis hermanos. Pero dije, bueno, ya que me dijeron ahora, voy a aprovechar, que no solo sea para los demás. Y entonces voy, desayuno, estoy ahí con ellos unos 45 minutos y regreso a la oficina. Y cuando me regreso a la oficina, abro la iglesia, entro a la oficina, y de repente esta sensación de, aquí hay algo raro, aquí veo diferente de como normalmente estaba. Y en eso veo, y mi computadora, si yo aquí la dejé. Y cuando me doy cuenta, no está la computadora, no está la mochila en la que, bueno, imagino la metieron ahí, y luego comienzo a ver el resto del mueble, y no está una de las pantallas que usábamos, y no está uno de los proyectores. Teníamos dos cosas de cada uno, dos pantallas, dos proyectores. Habían 3 pantallas, 2 funcionaban y una no, se llevaron una de las buenas. Había un proyector que no funcionaba, se llevaron el bueno. Y bueno, empiezo a ver que están llevando todo esto. ¿Y qué pasó? Y me voy a revisar por toda la casa, donde estaba abierto, ¿qué pasó acá? Y mi gran pregunta era, ¿cómo con un sistema tan moderno como este y tan especializado como este, alguien entró aquí y nos robó? Porque nos robaron. ¿Cómo pudo ser eso? Una cosa, yo me fui a comer y no puse la alarma. Teníamos todo un gran sistema, pero no activado. Y el resultado fue que nos robaron. Nos robaron. La policía llegó y dijo, no, pastor, no. Le voy a decir algo que le va a doler oír. Esto es alguien de la iglesia. Y desde ese día yo a todos ustedes los veo raros. Siempre sospecho. Me dijo, este es alguien de aquí, alguien que lo conoce, alguien que ya estaba aquí, porque era, ¿cómo entraron en tan poco tiempo? Dice, no, aquí alguien estaba y no le quisieron hacer daño mientras usted estuvo aquí, porque pues sí, usted es el pastor de él, me dijo. Bueno, la razón por la que les estoy contando esta historia, que quizás algunos no sabían, es que
Lo que el Señor nos enseña en los versículos que vamos a estudiar esta mañana es una advertencia, una alerta. Si quisiera resumir lo que les tengo que decir hoy, les diría, no desactiven la alarma. No quiten la alarma. No se confíen nunca. No se muevan nunca desprevenidos. No se vivan pensando que con ustedes no va a pasar, que a ustedes no le va a pasar. Quizá ese día, cuando trato de recordar, usted sabe, después que una cosa como esa pasa, uno comienza, ¿qué hice? ¿Por qué no lo puse? ¿Por qué me confié? Y mi pensamiento era, llevamos aquí tantos años, nunca nos ha pasado nada. Además, no es de noche, no hay hora de riesgo, se han metido a robar a las 8 de la mañana. No tenía sentido, no parecía lógico, y por eso estuve confiado y por eso me desprevení y por eso no estuve alerta, y esto provocó una grave pérdida en aquel momento. Y lo que hoy estoy acá para decirles es, no esté desprevenido, por favor. No bajen las alarmas en sus vidas. Hemos estado viendo ya en el capítulo 2, lo que llevamos hasta el día de hoy, que lo que nos enseña es aférrate a Cristo. Este es nuestro punto en este capítulo 2, aférrate a Cristo, rechazando las falsas enseñanzas para que goces de todas las riquezas de su plenitud. Aférrate a Cristo. Esto es lo que nos estará repitiendo todo este capítulo 2. Mantente ahí, aférrate a Él, mantente en Él, Señor. Pero el día de hoy, lo que veremos en nuestro texto del día de hoy, en el capítulo 2, hoy estaremos en el versículo número 4 y el versículo número 5. Y lo que veremos acá son tres advertencias para mantenernos fieles a Cristo ante el engaño de Satanás. Tres advertencias. Pasamos al siguiente, por favor. Estaremos ahí ahora viendo tres advertencias para mantenernos fieles a Cristo ante el engaño de Satanás. El énfasis que estos versículos tienen parece que es el asegurar de que ningún creyente se sienta en algún momento atraído por estos engaños, que ningún creyente se sienta atraído o impresionado, emocionado, que guste de estos engaños, para que entonces puedan mantenerse fieles a Cristo. Yo espero que durante el transcurso de este mensaje todos nosotros nos demos cuenta de la realidad, del peligro que tenemos delante, de que si el Señor nos da una advertencia, algo debe saber Él más que nosotros, ¿verdad? Si Él está diciéndote, yo no quiero que seas engañado, es que somos muy propensos a ser engañados. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Mi propósito al compartir este mensaje esta mañana es que usted sepa que no puede descuidarse, que no puede confiarse, que el enemigo es sumamente astuto, eso es lo que dice la Biblia, y que siempre estará acechando alrededor de nuestras vidas, incansablemente a nuestro alrededor, buscando cualquier oportunidad posible para podernos engañar. Quisiera que leamos el texto y que entonces tenga esto un poco más de sentido para nosotros esta mañana. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1, que es donde hemos estado recorriendo ya estas semanas atrás. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Colosenses 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Esto es lo que Él pretende, dice. Yo lo que quiero es que sus corazones sean consolados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, y miren esto qué hermoso, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo
para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos? Padre, gracias porque hoy podemos estar aquí reunidos y porque hoy, Señor, somos bendecidos al estar juntos, al estar en tu nombre reunidos, a la luz de tu palabra, ante tu palabra, Señor. Por favor, Dios hermoso, permite que estos minutos puedan ser de edificación a nuestras vidas, que podamos encontrar, aprender el sentido de tu palabra para nosotros hoy y que podamos, Señor, tomar esto en cuenta como una advertencia, como un llamado de alerta para nosotros mantenernos fieles a ti, Señor. Te agradezco porque hoy nos bendices al estar juntos y pedimos que tu palabra, Señor, hoy pueda edificarnos. En el nombre de Jesús que agradecemos esto. Amén y amén. Les decía que encontraremos acá 3 advertencias y quisiera que podamos rápidamente observar estas 3 advertencias y luego iremos desarrollando y viendo una a una de ellas en los versículos que continúan. Las 3 advertencias que encontraremos en estos versículos son: número 1, reconoce que eres vulnerable al engaño. Tenemos que aprender o comenzar reconociendo nuestra vulnerabilidad ante el engaño. Somos tan propensos a ser engañados. Número 2 es mantente alerta ante la astucia del engaño. Siempre encontrará una manera de llegar a nosotros. Ni un solo creyente se librará de ser constantemente atacado o de recibir intentos de ser engañado. Cada vez nosotros viviremos pasando por eso. Y número 3, conoce cada día más a Cristo para no ser engañado. Me parece bien interesante, hermanos, cuando vemos nuestro versículo de hoy, donde comenzamos hoy, el versículo 4. Me parece interesante esta expresión, y esto lo digo porque de alguna manera nos está diciendo todo lo anterior es solo un intro para llegar a este punto. Todo lo que ha hablado previamente, el capítulo 1, la primera parte del capítulo 2 que hemos leído hasta hoy, dice, todo esto lo he dicho para llegar a este momento. Todo lo que hasta ahora hemos tratado ha sido solo un preámbulo. Lo que el capítulo 1 nos habló mostrándonos estas riquezas de estar en Cristo, esta belleza de Cristo, mostrándonos el lugar incomparable, inigualable de Cristo, mostrándonos a Cristo como la imagen visible del Dios invisible, toda esta hermosura que ha presentado de Cristo y la bendición que tenemos nosotros de estar en Él, es solo una introducción para llegar a este punto. Y esto lo digo para que nadie os engañe. Este verbo que se utiliza acá en el versículo 4, cuando habla de esto, estoy aquí diciéndolo, es interesante porque está dicho en una manera en que dice, no estoy diciendo esto una sola vez y se acaba. Esto es algo que dice constantemente, que se debe decir constantemente. No es algo que él está diciéndonos, que él solo decía para la iglesia en Colosas y allá se quedó, sino que es algo que sigue siendo una verdad el día de hoy. Esto lo digo y lo continúo diciendo. Y continuamos nosotros repasando y reescuchando y releyendo esta verdad porque sigue siendo tan verdad y tan necesaria para nuestras vidas. Esto lo digo para que nadie os engañe. La advertencia es tan necesaria para el momento en el que el apóstol Pablo estaba viviendo como necesaria para nosotros el día de hoy. Esta advertencia era importante escucharla para ellos, pero también es sumamente importante para nosotros poder escucharla hoy. Esta advertencia me parece a mí, la advertencia tan común que hacíamos en los días del COVID. Recuerdo cuando nos anunciaron que ya los niños iban a volver al colegio.
Y entonces agarraba a todo el mundo, a los niños ahí, cuando iban y a tratar de meterles miedo, a tratar de advertirlos. Nunca te vayas a quitar esa mascarilla. Mira, si para comer solo levantate un poquito y metete la comida, pero nada de estar, no vayas a cuidado con descuidar. No andes sin lavarte las manos. No, hace esto, tener cuidado con toparte a un compañerito. Nos decían a nosotros en el colegio, vienen los niños que no le agarren nada a otro niño. Si ven algo que le gusta al otro niño de comida, que no le pidan, porque no sabe de dónde viene. ¿Y qué estábamos haciendo? Tratando de advertirles para prevenir un peligro mayor. En los días del encierro completo en la cuarentena, de repente me tocaba salir a comprar y entonces por cada salía de mi casa, salía de la casa de mamá, salía y todo el mundo, cuidado con andar, cuidadito con andar haciendo. Y al llegar de regreso, vaya, tomate este tecito de ajo con cebolla y todas las cochinadas posibles para que esté bien. ¿Y qué era lo que se estaba intentando? Prevenir que algo malo pasara porque sabíamos, hay un peligro allá afuera. Y necesito que estén atentos, que no se confíe porque se iba a enfermar. Eso es lo que encuentro que está expresando el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Y estas palabras de alerta, bendito sea el Señor que el apóstol escribió para la iglesia en Colosas y que el Señor quiso dejarlas escritas aquí para nosotros hasta el día de hoy. Porque de esta advertencia, de esta alerta del apóstol Pablo, es que nosotros hoy podemos aprender estas tres advertencias que nos van a ayudar a mantenernos fieles a Cristo. Veamos la primera de estas advertencias. La primera advertencia que podemos encontrar acá es: reconoce que eres vulnerable al engaño. La primera parte del versículo dice: esto lo digo para que nadie os engañe. Detrás de esta referencia de nadie, bueno, nosotros ahora sabemos que se refiere a los falsos maestros. Cuando aquí dice que nadie os engañe, era como el apóstol Pablo diciendo, mirad que nadie, como señalando, esa gente que está ahí entre ustedes, nadie os engañe. Pero miren esto, porque es muy interesante que el apóstol Pablo no especifica, podría claramente haber dicho, como en otros casos, cuídense de Alejandro. A Timoteo, ¿se recuerdan hace un par de semanas que le dijo, cuídate de Alejandro? Ese me ha hecho muchos males. Y ese anda ahí viendo a quién engaña. Cuídate de él. Pero aquí lo hace como de una forma abierta. Algunos de los estudiosos dicen que podrían haber dos causas para esto. Una, que el grupo o a los personajes que se está refiriendo no era un grupo muy grande y que entonces él está tratando de minimizar la importancia que ese grupito tiene. Entonces le dice, miren que nadie, o sea, esos que andan ahí, no es muy importante, no son tan grandes, pero cuidado con ellos. Algunos piensan que podría referirse a eso, o también que está intentando minimizar la enseñanza que ellos traen. Entonces está tratando de decir como, no son gran cosa, pero cuídate de ellos. Pero también me hacía pensar en algo, o sea, a ustedes qué les parezca, pero también me llevaba a pensar que al hacerlo como tan general, diciendo nadie, él podría estar pensando en decirnos cualquiera puede ser. Al no especificarlo y dejarlo como tan general, creo que es una buena manera de poder nosotros comprender que podría ser cualquiera. Y que entonces tengo que estar constantemente atento, porque puede venir de cualquier lado. Puede venir en el momento en que menos lo esperemos, de la gente que menos lo esperemos, el engaño. Y hermano, lo voy a decir de una sola vez, y rápido, sin mucha vuelta a esto. ¿Saben cuál es el mayor problema? No solo tiene que ver con la astucia de Satanás y el engaño de Satanás, lo bueno que es para engañar. No solo tiene que ver con eso, realmente tiene que ver también, y esto es quizás lo más grave del asunto, en que nosotros somos tan fáciles de abrirnos al error por nuestra carnalidad.
Es tan peligroso porque nosotros somos tan abiertos al mal en muchos momentos. Sé que quizá usted esté pensando, no, usted no está hablando de mí, pastor, porque yo soy una persona que me cuido y yo mire mi vida. No, no hay forma. Es la astucia de Satanás combinada con la tendencia de nuestro corazón hacia el mal. Somos tan propensos al engaño, somos tan predispuestos a ser engañados. Parece, y quizás si pensamos hacia atrás en nuestra vida, nos vamos a encontrar no con uno, con dos, quizás con muchos momentos en que nosotros vamos caminando hacia el engaño. Sabemos que es un engaño. Algo en nuestra cabeza, algo en nosotros nos está diciendo, esto está mal, es un engaño. Pero usted va ahí pensando, tal vez no, tal vez no. Y ahí va uno a meterse a ser engañado. Eso es lo que encuentro acá. No hay nunca un solo creyente en Cristo, una sola persona caminando en el Señor que no sea constantemente acosado por Satanás. ¿Y qué es lo que está intentando hacer? Es que tan pronto como Satanás ve aparecer el evangelio llegando al corazón, a la vida de alguien, cuando el evangelio está comenzando a abrir nuestro entendimiento y comenzamos a comprender, utilizando la figura de Jesucristo, hablando aquella parábola del sembrador. ¿Se recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Una vez Satanás ve que la semilla comienza a caer cerca de nosotros y que puede comenzar a dar un fruto, él está ahí atento para ver cómo se acerca, cómo se mete y arranca esa semilla para que no dé fruto. Esa es la historia de nuestra vida siempre. Él está cada vez intentando cortar nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con el Señor, desde las cosas más complicadas, como grandes herejías que andan por ahí tocando, a veces hasta hacerle sentir incómodo con el que se sienta a la par suya para decir, no, yo no voy a ir, es que no quiero verle la cara a ese. Ya, la semilla dejó de estar recibiendo el alimento, dejó de estar recibiendo su necesidad y entonces no va a dar fruto y termina perdida esa semilla. Él estará ahí siempre tratando de estorbar, tratando de engañarnos, presentándonos falsificaciones, cosas que parecen muy certeras, muy verdaderas, pero son un engaño. Nos engaña a través del pecado, el pecado nos cega, nos engaña a través de escuchar una falsa enseñanza, pone un pensamiento en nuestra mente que nos lleva. Estábamos un día de esto poniendo ahí en la televisión y encontramos una historia que estaban ahí sacando y obviamente están hablando de algunas cosas que sí son reales, pero de fondo están tratando de minar el evangelio y tratar de decir el evangelio no funciona. Y mientras estábamos ahí, yo estaba asustado porque Pati veía eso y me decía, yo no voy a ir a la iglesia, todos son iguales. No, estábamos hablando y cuando hablábamos decíamos con Pati, wow, qué increíble, cómo presentan algo con tanta sutileza, porque cuando alguien que no está plantado en Cristo vea algo como esto, simplemente dirá, es cierto, esos evangélicos le quieren controlar la vida a uno. Digo, ¿qué controlar la vida si estamos viviendo conforme a la palabra? Pero ¿qué hacen con sutileza? Plantan un pensamiento y el pensamiento se va. ¿Por qué da tanto fruto? Bueno, porque estamos predispuestos al mal. Porque nuestro corazón quiere ir hacia el daño. Porque nosotros, hermanos, en muchos momentos preferimos escuchar un mensaje que satisfaga nuestro apetito intelectual, emocional. Yo he oído personas que me dicen, es que a mí me gusta estar en esas iglesias porque, mire, cuando yo llego, yo lloro. Ay, es que como lloro. Mire, el pastor empieza a hablar y dice las cosas. Ay, me toca tanto el corazón. Yo lloro y lloro y lloro. Y siguen llorando el resto de su vida. Pero nunca llegan a conocer a Cristo. Porque se siente rico emocionalmente. No es cierto que se siente rico ver una película que está ahí y de repente lo va llevando a uno y lo van llevando el sonidito, la música. Y eso pasa en las iglesias ahora. Le ponen el pianito, las lucecitas bajas. Y usted comienza a sentir,
Yo estoy sintiendo algo. Esta es la presencia del Señor. No, es una gran terapia que le está dando y le están emocionando con un montón de cosas, pero eso humanamente es mucho más rico. Preferimos un mensaje que satisfaga nuestro apetito emocional, pero que no confronte nuestro pecado y que no nos llame a una transformación. Esto es lo que hay en nuestra naturaleza, en nuestra carne. Preferimos un evangelio cómodo, un evangelio en el que somos entretenidos, como decíamos ahora, decía en el discipulado ahí el pastor Cristian, mencionaba algo de eso. Preferimos ese evangelio que es cómodo, que es de promesas, y cada semana miles de promesas. Este es tu año, hoy serás bendecido, ese año vas a ser prosperado. Digo, todos los años lo mismo. Pero es preferible eso al mensaje del evangelio costoso. No costoso de dinero, costoso de nuestra vida. ¿Se recuerdan el joven rico cuando llegó a Jesús? Maestro, ¿qué hago? Jesús, guarda los mandamientos. No, eso lo he hecho. Desde mi juventud lo he hecho. Él se la cree. Se cree justo. Y Jesús le dice, bueno, entonces hay un nivel mayor. Vende todo lo que tiene. Eso no importa. Me imagino que se ha vivido los mandamientos. Sabes qué es lo que de verdad importa. Y dice la Biblia que el joven cuando escuchó esto dijo, por ahí no era. Yo pensé que me iba a decir que me iba a duplicar lo que tenía, no que vendiera lo que tengo. Y dice que se dio la vuelta y se fue triste. Cuando escuchó el evangelio, la palabra de Cristo, se fue triste. Porque eso no es lo que el corazón y nuestras mentes muchas veces quiere oír. Somos más agradados con un mensaje cómodo. Nos encanta esta idea de vivir bajo una disciplina religiosa. No, yo voy a la iglesia, yo cumplo, mire. Y estamos metidos en un nivel de activismo, en un nivel en el que hacemos y la gente, no, yo trabajo para el Señor, yo voy todos los días y sirvo en esto y hago esto y voy a predicar y hago 1000 cosas y estoy activo en 1000 cosas. Pero jamás ha tenido un día para leer la Biblia, para aprender del Señor, para conocer al Señor. Y son cristianos tan populares, no populares, me refiero tan comunes en nuestros días, gente que hace tantas cosas de cristianos, pero su vida no encuentran ni un momento, no saben orar, no entienden a Dios, no conocen la Escritura, no tienen deseos de la Escritura, están tan ocupados sirviendo y haciendo cosas, cumpliendo con todos los requisitos y obligaciones que hay en las iglesias, que no están siendo discípulos. Pero eso es más cómodo, porque eso no está tocando mi vida. Y entonces en medio de todo lo que hago, mi vida espiritualmente está vacía. Lo que tienen es un club donde se entretienen y hacen muchas cosas buenas, hacen beneficencia. Pero a veces preferimos eso. Preferimos cultos entretenidos, divertidos. Unos hermanos con tanta sinceridad, y valoré tanto la sinceridad, pero fue tan doloroso también escucharlos. Digo, no, nosotros no podemos venir más a la iglesia. Es que no se siente, ya no hay alegría, no tenemos un culto así emocionante, donde haya, no sé, más. Y es que a veces se puede preferir un culto entretenido y divertido en vez de estar aquí para reconocer la santidad de Dios, la pureza de Dios, la solemnidad de su palabra. Preferimos ser moldeados a veces por la incredulidad, por el escepticismo de los medios de comunicación ahora. Somos tan fáciles de dejarnos engañar por un pensamiento ahí. Es que leí un día en la radio cristiana, un hermano estaba ahí compartiendo su aprendizaje y decía, esta mañana leí en Facebook un pensamiento y mencionaba al autor, no es ni cristiano. Decía, ese hombre decía una verdad tan grande y él empezó a hacer todo el sermón ahí en la frase de Coelho y decía, oh, hermoso. Y cuando yo lo leí, yo decía, oh sí, Señor, qué verdad. Y nos moldea esto.
Y pensamos que una familia, pensamos que un matrimonio se debe moldear por lo que dicen estas personas. Es triste ver todas las hermanas que ahora siguen la doctrina de la Shakira. Porque así somos. Leí una gran historia de una amiga, hermana, bueno, prima, esa sí es prima. Y decía, Shakira expresa lo que nosotras hemos querido decir siempre. Y eso mató toda la verdad de la Escritura. Y dejamos de creer todo lo que decía la Escritura, la veracidad, la fiabilidad de la Escritura, la sujeción, la honra, el amor, el perdón de la Escritura. No, porque, wow, qué lindo. Esa mujer. Yo imagino gente diciendo, gloria a Dios cuando escuchan esas cosas. Entonces, me parece que lo que el apóstol está queriéndonos transmitir, quería transmitirle a la iglesia en Colosas y el Espíritu Santo a nosotros, es decir, nos quisiera alertarlos acerca de cualquiera que quiera desviarlos mediante argumentos engañosos, mediante palabrería persuasiva. Quisiera que estén alertas, porque de cualquiera de estos lados va a entrar una idea, un pensamiento que no lo trae una persona, que no es la persona que se lo dijo o quien lo publicó, quien lo está metiendo en nuestra cabeza. Detrás de todo eso está Satanás queriendo robar la semilla de su comunión, de su comunión tan genuina, tan sincera, tan sencilla con Cristo. Este es el engaño detrás de todo eso. Entonces la advertencia es, cuídese porque usted y yo somos vulnerables. Somos vulnerables a escuchar a un amiguito, una amiguita que está hablando y que comienza a decir, no, es que mira, yo pienso que no debe ser uno tan religioso y uno no. Y queda de repente, oh, sí, tiene razón aquel. Él estaba diciendo esto y hablamos, y yo creo que él tiene razón. No, pero la Biblia no dice que 6 días trabajarás y el séptimo día. Pero, sí, pero es que tampoco es para tanto, vivimos en otros tiempos. Ahora la vida es diferente. Eso de estar leyendo la Biblia tanto en iglesia, que devocional, que lectura bíblica, tanto tampoco, no es para tanto. Yo no estoy preparándome para ser pastor. Eso que lo hagan ellos, porque ellos son los pastores. Es tan fácil porque nuestro corazón es vulnerable al engaño. Y de repente, como hablaba el pastor ahora temprano, y de repente, ante alguna circunstancia difícil, ¿qué pasó con nosotros? Respondimos de una manera horrible ante las dificultades. Respondí de una manera en que me avergüenzo. ¿Cómo pude actuar así? Si soy un cristiano, ¿y cómo pude responder de esta manera? ¿Cómo pude alejarme tanto del Señor? Algo de lo que me he estado acordando algunas veces estos días es que en el 2019, el primer año del seminario, estábamos metidos estudiando y estudiando todo esto. Cuando llegamos el segundo año, una noche después de la cena, dijimos con los compañeros, hey, alguien de los compañeros dijo, hermanos, yo quería pedir, ¿por qué no nos vamos todo el grupo juntos a uno de los salones y oramos y tenemos un tiempo para orar? Y fue como, si tenemos que estudiar, no tenés todas las tareas, no has visto todas las tareas que tenés encima. Pero un poco con incomodidad, fuimos todos. Y después del primer momento orando, alguien comenzó a compartir. Y cuando comenzamos a compartir, terminamos todo reconociendo el error, el engaño tan sutil que había entrado, porque están ahí 10, 12 estudiantes de la Escritura, aprendiendo el idioma original, memorizando griego, con tareas de griego, con mucha carga, pero todos estábamos apáticos para ir a orar. ¿Se dan cuenta de cómo es de sutil el engaño? ¿Y qué creen que importa más? ¿El griego o nuestra comunión con Dios? Pero es así de sutil y somos propensos a ello. Por eso la primera advertencia nos dice, reconoce que eres vulnerable al engaño.
Que nadie os engañe. Puede venir de cualquier lado, puede ser de cualquier forma, por medios seculares, por medios cristianos, por los mismos hermanos en algún momento. Y eso tiene que ver con nuestra segunda advertencia. Miren ahí mismo en el versículo 4. La segunda advertencia es: mantente alerta ante la astucia del engaño. Porque no solo somos propensos. Si ya hablamos del engaño como tal, es sumamente astuto. Llegará como menos lo esperamos. Y les voy a mostrar un ejemplo. Pero miren el versículo 4. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Durante todo lo que hemos ido hablando de Colosenses, hemos ya dejado, creo, claro que el apóstol está escribiendo para animar o guardar a los, para guardar a los creyentes del engaño que algunos falsos maestros estaban trayendo. Sin embargo, hasta este momento, nunca han hablado de los falsos maestros. Hasta ahora comenzará a hacerlo en el capítulo 2. Comienza aquí con esta advertencia y durante las próximas semanas nos vamos a encontrar con esta advertencia en 4 diferentes ocasiones. Por si ustedes quieren verlo en sus Biblias, en el versículo 4 dice que nadie os engañe, hablando de este grupo. Luego en el versículo 8 dice que nadie os haga cautivos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, el versículo 8. Luego el versículo 16 dice: mirad, por tanto, nadie os juzgue. Y luego el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio. O sea, nadie los defraude, nadie los... se me fue la palabra que le iba a decir, pero es como timar. Engaño sería lo más fácil, pero ya estoy diciendo engaño en el versículo 4. Pero es que nadie se los engañe quitándoles lo que tienen, que nadie los defraude. En diferentes momentos, vamos a ir viendo las próximas semanas, cómo él está repitiendo y enseñándonos eso. Pero quizá debemos reconocer que cuando estamos hablando de una falsa enseñanza, de una mentira o de cualquier cosa como esta que está llevándonos a separarnos de la comunión con Cristo, de nuestro andar con Cristo, usted debe saber que no actúa como cuando usted va a la tienda, a la gasolinera, he visto ahí sobre todo, y usted ve ahí las cajetillas de los cigarros con unas fotos horribles que están ahí y dicen: esto te puede causar esto en tu boca. Increíble, y la gente sigue comprándolo. Pero la falsa doctrina nunca llega de esta manera, nunca tiene una etiqueta indicando todas las desgracias que va a traer. Nunca la falsa doctrina se presenta diciéndote: esto va a destruir tu familia dentro de algún tiempo, o esto va a hundir tu fe, esto va a destruir tu comunión con Dios. Nunca se presenta de esta manera, obviamente, porque es un engaño. Los falsos maestros nunca se presentan a sí mismos diciendo que son sinvergüenzas y peligrosos. Nunca se presentan diciendo de que en el fondo no creen en algunas verdades de la Escritura, sino que tienen sus propios juicios y los consideran más sanos que eso. Todo lo contrario. Normalmente su apariencia es de piedad. Eso es lo que dice el apóstol también escribiéndole a Timoteo en la segunda carta. Tienen apariencia de piedad, pero no tienen nada de piedad. Eso es el peligro. Una vez en la iglesia estábamos en la iglesia, y un día el pastor llegó de viaje, y cuando él viene de viaje, viene emocionado diciendo: oh, hermano, conocí a un hombre. Qué hombre increíble, cómo enseña, cómo predica, cómo se viste, qué carro tiene, qué casa tiene. Recuerdo tan claro a él emocionado diciendo: miren, todo lo que tiene ese hombre blanco, se viste de blanco, tiene carro blanco, tiene casa blanca, tiene yates blancos, todo es blanco. No, ese hombre lo voy a traer a predicar, van a ver. Y así una bulla enorme, va a venir a predicar y les va a enseñar, y les va a enseñar. Y llegó el hombre de blanco. Usted lo oí, parecía que era un ángel el que estaba ahí, solo que un poco amanerado, pero parecía un ángel. Y todo hablaba y hablaba cosas. Hermano, hacía llorar a la gente.
Eso es señal de que es bueno. Hacía llorar a la gente, le aplaudían cada cosa que decía. Hizo 10,000 promesas a la gente. Van a ver aquí, van a prosperar aquí, les va a ir de bien así. Miren, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a ser bendecidos, van a ser más que bendecidos. De todo promesa. El último día predicó 7 días seguidos en la iglesia. El último día, en medio de su enseñanza, dijo que nos iba a contar algo porque había encontrado mucha confianza. Dijo, quiero contarles algo. Toda esta bendición que viene en mí es porque el Señor un día me visitó. Y les puedo decir algo que no me van a creer. La gente no me cree, pero los que no me creen se van a perder. Pero los que me creen van a tener vida. Quiero decirles que el Señor me visitó y me dijo que yo soy uno de los apóstoles. Y escuchen esto, porque esto es lo más increíble de la historia. Entre esas miles de gente escuchando, un montón aplaudían. ¡Wow! El apóstol. Y le duró algunos años lo del apóstol. Y después de ser el apóstol dijo, ¿qué creen? El Señor me volvió a visitar. Ya no soy el apóstol. Cuando el Señor habla en la Escritura que el Hijo del Hombre va a venir, adivinen qué, yo soy el Hijo del Hombre. Y después de algunos años ya no había escuchado más, pero luego nosotros vivíamos en Apopa, cuando estábamos sirviendo en Apopa, allá contratamos el cable local de Apopa y había un canal de ese loco. Hermanos, y es la cosa más aberrante que he visto en mi vida. No he visto mucho, pero por eso me impactó tanto. Habían cultos de oración en esa iglesia. Y él está sentado en la tarima, atrás, así. Y la gente pasaba a la tarima y decía, vengo a dar gracias a mi papi, porque yo oré y yo le pedí a él que me ayudara con este problema que tenía. Y él hizo el milagro. Y el sinvergüenza diabólico estaba ahí atrás diciendo, como yo lo hice. Hermanos, cantaban en ese lugar. Y cuando la gente estaba cantando, como nosotros cantamos ahora, cantándole al Señor, la gente le canta a Él, ahí enfrente. ¿Saben que de la iglesia donde yo crecí, Él inició su iglesia en El Salvador? Y comenzaron a decir cada vez más disparates. Comenzaron a predicar, el pecado ya no existe. Y decía él, el pecado ya no existe, porque yo lo llevé todo en la cruz. El Jesús que vino antes que yo, antes que el Hijo del Hombre viniera, lo llevamos todo. Así es que ya no hay pecado. Pueden hacer lo que quieran, ya no es pecado. Y díganme si eso no se siente bonito. No se oye bonito, ya no hay pecado. Entonces, imagínense, le dicen a usted no hay pecado. No, hay que echarle llave a la puerta que van a salir corriendo. Su apariencia era de piedad. Un hombre con el que compartimos y lo pudimos conocer y compartir, estar sentados. Comenzamos a trabajar juntos. Un día apareció y dijo, el Señor me habló. Miren, cuando ustedes escuchen a alguien diciendo, el Señor me habló, salgan corriendo. Él o ella está mintiendo. El Señor no le habla de esta manera a la gente. El que habla de esa manera es un falso maestro. Y eso no solo pasaba en Colosas, sigue pasando hoy. Siguen saliendo un montón de burros y burras ahí en las redes sociales diciendo, oh, el Señor me habló, el Señor me está diciendo ahora que aquí hay alguien. Es mentira, es el diablo. Y se los voy a mostrar en un momento. Este hombre vino y llamó para un tiempo de reunión a todos los pastores que estábamos ahí junto a él y dijo, el Señor me habló. Y cuando el Señor me habla a mí, siempre las cosas funcionan. Al principio se arma alboroto, pero funciona. El Señor me dijo que tenemos que comenzar a enseñar la doctrina de los patriarcas. ¿Y qué es la doctrina de los patriarcas? Bueno, que cada hombre puede estar casado con más de una mujer. Que agarre las que necesite. Y les voy a confesar algo. Yo aquí tengo ya a mis 3 conmigo, hijo en mi casa. Y todos están, ¿cómo? ¿Y saben qué pasa con eso? Hay un montón de cristianos sin un fundamento
que no se lo esperan porque dicen, no, pero ¿quién me lo está diciendo? Es el pastor. Si es mi pastor de mi iglesia el que me lo está diciendo, entonces yo tengo que creerlo. No, no tiene que creerlo. Si no hay un fundamento y si contradice lo que la Escritura ha enseñado, no lo tiene que creer. No voy a decir Cristian, pero que sea guía que venga a decirnos. Sea el pastor Guillermo, cualquiera de nosotros, el que esté diciendo algo que contradiga la Escritura, aunque sea de su confianza y ha sido bueno y algún otro tiempo enseñó cosas buenas, está errado y no puede escucharlo. Por eso esta advertencia es tan importante. Por eso dice que nadie les engañe, porque los falsos maestros no se presentan diciéndose soy un impío, un descarado, un ateo. Ese que le digo que enseñaba la doctrina de los patriarcas, cuando salió de la iglesia, porque obviamente todos los demás dijeron no, entonces él se fue y él dijo, voy a regresar a mi verdadera iglesia. Y él era parte de una secta y dentro de su secta se salió y comenzó esta otra organización en la que todavía aquí hay gente siguiéndolo y siguiendo sus mismas ideas. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, emplean razonamientos bonitos. Pues con la publicidad se hace todo. Y emplean razonamientos bien lógicos, argumentos que a primera vista son lógicos, son convincentes, lo convencen de una cantidad de locuras que arman y agarran la Biblia para sacar unas conclusiones que usted va viendo de un lado para otro y llevan un versículo, y dice, ¿de dónde sacó eso? Pero suena bien, parece que está diciendo la verdad. Las doctrinas que predican, aunque son vanas, aunque son necias, impresionan porque usan un lenguaje tan sofisticado, porque lo dicen tan bonito, porque montan un show, porque normalmente los adornan con una cantidad de cosas, accesorios y cosas que se ven espectaculares la gente que lo habla. Comenzaron a surgir un montón de mujeres predicando. Y cuando usted escucha todo lo que está detrás de eso, además de quebrar la Biblia, llamándose pastoras, porque la Biblia nunca habla, sé todo lo que esto provoca en los sentimientos, pero la Biblia nunca habla de pastoras. Pero luego cuando vienen a hablar, si usted encuentra, es la Shakira en versículos, porque de lo que están llenas es de tanta amargura, resentimiento, es una lucha, una liberación femenina, es esta idea de imponer, es lo mismo que hace el mundo, pero en cristiano, la versión cristiana. No, pero es que es una hermana tan linda, es que es una mujer tan linda, más esas dominicanas que hablan tan corrido y cómo imponen cuando y que sueltan con tanto, y ahí está medio mundo de cristianos diciendo, ¡wow, qué lindo lo que está hablando! No puede, cuando uno oye a alguien así no puede decir amén, sino que amén, y le agarra también la electricidad de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué están diciendo? Están quebrando la escritura. Suena bonito, suena interesante, suena agradable, pero no lo es. Miren que el versículo cuando dice, esto digo para que nadie os engañe. Hermanos, esto debería de ponernos a temblar. Porque si la Biblia dice que corremos el riesgo de ser engañados, eso no es un juego. Eso no puede ser una mentira. La Biblia no se equivoca. La Biblia no está diciendo que podemos ser engañados y no vamos a ser engañados. Si la Biblia está haciendo esta advertencia, nosotros deberíamos de tomarla con toda la seriedad y la responsabilidad de que es la palabra de Dios quien nos lo advierte. ¿Y cuál es el engaño? Destruir la fe de los creyentes, destruir la comunión de los creyentes con Cristo. Este engañar, cuando aquí habla de engañar, habla de no de una bromita, habla de convencer con raciocinio, habla de convencer con ideas lógicas, habla de verdaderamente lavarle la cabeza, de literalmente transformarle su mente y llevarlo hacia una trampa. No habla de algo ficticio, algo falso.
esas iglesias de pare de sufrir que habían aquí. Era terrible. Nosotros estuvimos en un rollo con ellos cuando servíamos en la popa, porque fuimos a alquilar un local y la dueña del local tenía dos, y entonces nosotros alquilábamos uno y ellos tenían otro. Y cuando nosotros estábamos ahí, yo me daba cuenta de la cantidad de tonteras que hacen. Hacían una cruz, así en hierro, y le decían a la gente, si usted venga a la iglesia y pase abajo de la cruz. Y entonces era abierto un hierro y la gente pasaba, y cuando ya se paraba enfrente, usted abría los brazos y pasaba así por debajo. Y le decían, si usted hace eso, se acabaron los males, porque aquí hacemos esta oración y esta oración le va a hacer. ¿Y saben qué es lo más duro? La gente ahí va y se las cree. Y luego la gente dice, Dios es mentira. Si yo ya fui a la iglesia y oré, ya pasé abajo de la cruz, ya me tomé el agua que dejé orando, ya hice la rosa no sé qué, y nada funciona. Hace algunos años un hermano aquí en la iglesia, estábamos una noche compartiendo testimonio y él dice, no, alguien me dijo que hiciera una mezcla le echar un polvito a la no sé qué, y yo oré y me lo tomé, y entonces lo hice. ¿Qué está hablando? Me funcionó la brujería, estaba diciendo. Somos tan fáciles de ser engañados y él es tan astuto. Miren, quiero pedirles, si vienen conmigo a Génesis, porfa, rapidito, en el capítulo 3 de Génesis, solo para mover un pequeño ejemplo de lo que hace esto. Porque siempre ha sido de esta manera, así fue desde el principio. El engaño ha sido siempre de la misma manera. Génesis 3, versículo número 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Primero, la mujer comienza a hablar con la serpiente. Eso es todo. Una vez la serpiente habló con la mujer, dijo, ya está comida. Esto es pan comido. Comenzó esta conversación. Le dice, así es que, perdón, el versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso era una mentira. La mujer responde bien. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto, sí podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Miren la sutileza de la obra satánica. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriré. Mire, no se acercó a Eva a decirle, Dios no existe. No. No se acercó a Eva a refutarle ninguna verdad que Dios había dicho. No se acercó a Eva a decirle, no, es que tú no has entendido bien. No. Lo único que hace Satanás al presentarle, le presenta la tentación, y lo único, si ustedes se dan cuenta, que hace es quitar las consecuencias. Lo único que hace es quitar las consecuencias. Le está diciendo, no va a pasar nada, pero no van a morir. Y no solo le quita las consecuencias, sino que Satanás sabe que el corazón humano siempre está inconforme y quiere más. Así es que además de quitarle las consecuencias, no moriréis, le hace una promesa, se lo hace ver más atractivo. Y le dice en el versículo 5, Dios sabe que el día que comas de él, esto es como de buen vendedor, de esos vendedores mañosos, tienen sus mañas para engañarlo a uno. Dice, mire, Dios sabe, y hasta le bajan la boca, no quiero que nadie más oiga, solo se lo voy a decir a usted porque usted me cae bien. Le voy a dar esta promoción solo para usted. Dios sabe que si usted come de este fruto, sus ojos van a ser abiertos. Nadie más los tiene abiertos, solo usted los va a tener abiertos. ¿Qué dice? ¿Lo aprovecha ahora o no? ¿Agarra esta oportunidad o deja que se le vaya? Solo quita las consecuencias y se lo hace ver más atractivo. ¿Y qué hizo Eva? Pruebo. Démosle. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora venga conmigo a la segunda carta de los Corintios. Y no sé si alguna vez se han puesto a pensar qué condiciones las de Eva
hablaban con el Señor, caminaban con el Señor, estaban en una comunión perfecta y pudo ser engañada. Miren 2 Corintios, capítulo 11, y versículo 3. Está también proyectado. Dice, pero ¿qué dice? Pero temo, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto y les está diciendo, hermanos, yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol dice, miren, yo temo que así como Eva fue engañada, que ustedes también le den una lavada de cabeza. Y miren lo que continúa el versículo 12. Perdón, el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado. O sea, si viene alguno predicando a un Jesús con un evangelio baratito, con un evangelio fácil, con un evangelio de diversión, con un evangelio que le viene a prometer riquezas en la tierra. Ese no es el Jesús que el Señor nos enseña en la Escritura y que ahora mismo nosotros no estamos enseñando en la iglesia porque eso no es lo que la Biblia enseña. Pero si viene alguno con un Jesús que viene a prometerle ser rico, que viene a prometerle cumplir, había bajado una serie de imágenes, de esas que aparecen en el internet, de todas estas frases de un montón de gente, religiosos. Iba a presentarles todo eso acá. A gente diciendo, el Señor está aquí para complacer los deseos de tu corazón. El Señor quiere que seas feliz. ¿En serio? ¿Dónde dice eso la Biblia? No vivimos en esta tierra para que el Señor haga nuestra voluntad. Vivimos aquí para hacer su voluntad. Dice el apóstol, si alguno les presenta a un Jesús que no es el que les hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Qué peligro es el que corremos? ¿Qué peligro es al que nos enfrentamos? Porque nuestro corazón es vulnerable, pero además porque el engaño es tan amplio. El engaño puede venir de cualquier lado y es tan sutil, el disfraz es tan bueno. Sin saberlo, de repente estamos siguiendo a un falso maestro. Sin saberlo, estamos de pronto asombrados, estamos emocionados escuchando las enseñanzas de alguien que está alimentando nuestras emociones y que está alimentando nuestros deseos carnales, materiales, pero no nos está llevando a Cristo. Es un peligro. Y miren, solo esto, una observación más en estos versículos. El que Pablo esté en el versículo 3, uniendo la idea que esté señalando a Génesis capítulo 3 y aquí comparándolo con los falsos maestros, debe dejarnos claro, hermanos, que no importa cómo se vean, que no importa en qué iglesia prediquen, que no importa cuán piadoso alguien se vea, que no importa cuán religioso alguien se vea, si está quebrantando la doctrina y la verdad de la Escritura, es un falso maestro. No importa cuán bueno haya sido y cuántas cosas buenas haya dicho en otros momentos, si está quebrantando hoy la verdad de la Escritura, es un falso maestro. Y lo que quisiera resaltar de esto es que la unión de estos versículos con Génesis también nos debería hacer comprender que son enviados de Satanás los que hacen eso. Que están haciendo una obra diabólica. No importa que prediquen en el canal cristiano. No importa quién sea, sean pastores, los mismos pastores de nuestra iglesia. Si se comenzamos a enseñar un mensaje que no está anclado en la verdad de la Escritura y en la verdadera doctrina de la Escritura, se ha convertido en un enviado diabólico. Es un mensajero de Satanás. Porque está engañando y confundiendo. No importa que sean hermanos de la iglesia, es que siempre hemos estado en la iglesia juntos, pero puede llegar a ser engañado.
No importa que sean artistas cristianos, porque hay un montonazo de artistas cristianos que no son cristianos. No importa que sea familia o que sean amigos, no importa que sean jefes, no importa que sean personas conocidas, no importa que sean gente cercana a nosotros, si comienzan a desviarnos de la verdad de Cristo, si comienzan a poner en duda, a disputar el valor y la extensión de las riquezas de Cristo, el valor de Cristo, si están atacando en alguna manera la suficiencia de Cristo o la deidad de Cristo, si están queriendo comparar en alguna manera a Cristo con María, si están queriendo comparar o poner a Cristo en un lugar similar al de cualquier otro ser que ha existido, es un falso maestro. Y debemos estar alerta ante el engaño de estas cosas. Porque es mucho más peligroso cuando el engaño viene de aquellos que son confiables para nosotros, que son plausibles para nosotros, que suenan bien, que parecen cristianos. Leí una de estas frases de un sermón del hermano John Piper, y yo no sé si eso está ahí. Me gustó porque decía: Satanás dedica 168 horas a la semana tratando de engañarte. Eso está dirigido a todos nosotros, bueno, a todo creyente. ¿Crees que puedes mantener una mente renovada con un vistazo de 10 minutos a la palabra de Dios una vez al día? ¿Crees que eso podría sostenerte ante una trama planeada de Satanás para engañarte todo el tiempo? Entonces, la tercera advertencia. Primera advertencia, dijimos, reconoce que eres vulnerable. Número 2, mantente alerta ante la astucia del engaño. Pero número 3, y esta es la esperanza para nosotros, conoce cada día más a Cristo para no ser engañado. ¿Cómo voy a estar protegido contra el engaño? El apóstol lo deja claro. Él dice la parte del versículo 5, estoy ausente en cuerpo, pero no obstante, dice, en espíritu estoy con vosotros. Y miren cómo está él. Estoy gozándome. Dice, tengo gozo porque estoy viendo vuestro buen orden. Quiere decir, estoy lleno de gozo porque aunque esta amenaza es real, aunque están siendo amenazados y constantemente asediados por el engaño, de acuerdo al informe que he recibido, dice Pablo, de parte de Epafras, yo sé que ustedes están en orden. Yo sé que están caminando bien. No solo dice gozándome, sino que además dice mirando. Estoy viendo que ustedes se mantienen en buen orden, que están firmes en vuestra fe en Cristo. Quiere decir, estoy lleno de gozo porque ustedes, aun cuando están siendo asediados, no han caído ante el error. Pero la razón por la que les está escribiendo es porque él sabe que en ese constante ataque, en algún momento pueden ser vulnerables. Entonces lo que básicamente le está diciendo es, no se confíen. Veo que siguen siendo fieles hasta hoy, que se mantienen fieles hasta este momento, pero no se descuiden, porque ustedes corren peligro con esto. Miren, en Colosenses, si están ahí en Colosenses, en el texto de ahora, el versículo el final del 2 y el principio del 3, bueno, y todo el versículo 3. El final del 2 dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y en nuestras Biblias dice, y de Cristo. Pero en el original, saben que no está ese y de, sino que dice, a fin de conocer el misterio del Padre, y podríamos decir, 2 puntos, Cristo. O sea, el misterio del Padre es Cristo. Pero acerca de Cristo, dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo está diciendo, ¿saben cómo pueden estar prevenidos contra el error? Conociendo cada día más a Cristo, conociendo su obra, conociendo su evangelio, conociendo su verdad. Lo único que les puede sostener de no ser engañados es estar plenamente convencidos de Cristo, porque puedo entender que si tengo a Cristo, no estoy ansiando en esta vida las cosas que el mundo ansía.
Entonces, cuando el engaño viene a tocarme y a decirme, te ofrezco un buen dinero. ¿Qué con un buen dinero? Si tengo a Cristo, ¿qué con las buenas cosas? ¿Qué con las promesas que me vengan a dar? No, que vas a ser sanado. ¿Qué con si soy o no sanado? Si tengo a Cristo. ¿Por qué voy a moverme por lo que me ofrece el mundo si lo tengo a Él, que me lo da todo? El énfasis del apóstol acá es a los creyentes. No se sientan atraídos. Cuidado con aquello que los está atrayendo. Cuidado con aquello que los comienza a fascinar. Cuidado con comenzar a volverse locos con una enseñanza. Cuidado con comenzar a estar, ¡ah! Qué bonito, qué emocionante. Cuidado con aquello que los emociona y que nos está llevando a dejar de ser fieles a Cristo. Eso es lo que nos dice nuestro texto. Hemos visto 3 advertencias para asegurarnos de mantenernos fieles a Él. Reconocer que somos vulnerables al engaño. Número 2, mantenernos alerta ante la astucia del engaño. Número 3, conocer cada día más a Cristo para no ser engañado. Esto vendría a ser como el sistema de alarma que teníamos en la iglesia, pero póngale. En nuestras lecturas de esta semana hemos estado en el libro de Génesis, terminando Génesis, y leí el día de ayer toda esta parte final de la historia de José. Y todos conocemos esta historia. José, sus hermanos lo odiaron, lo traicionaron, lo querían matar, literalmente, sus hermanos, por envidia, lo querían matar. Al final, uno de los hermanos se mete, Rubén, y dice, no lo maten, es su hermano, métanlo ahí en un pozo. Y aparentemente Rubén se va, y en lo que Rubén se va, pasan ahí un grupo de gente y ellos lo venden a José. Ellos lo venden no esperando que allá vaya a ser otra vida. Ellos literalmente están deseando que se muera su propio hermano. Providencialmente se encuentran a José nuevamente después de varios años y se lo encuentran en una condición diferente. Ahora es el jefe en Egipto y ellos están muriendo de hambre. El Señor los lleva a ellos allá y el Señor ha puesto allá a José para alimentarlos. Y José les da el alimento y José se muestra a ellos. Y algo que pensaba, no podía evitar llegar a este pensamiento. Les pregunto a ustedes, ¿qué merecían esos hermanos de José? ¿Qué podrían merecer después de lo que le hicieron a su hermano? Digo, si usted está en el lugar de José, ¿cómo les haría pagar? ¿Verdad? Lo mínimo cárcel, que se mueren de hambre, ¿verdad? Y no que se vayan lejos, enfrente de mí para estarlo viendo. Lo mínimo cárcel, un trato horrible para ellos, que pasaran dolor, que se sintieran avergonzados de lo que habían hecho, encararles cada día, pasar cada día enfrente de ellos. Lo que me hicieron, va. No tiene nombre lo que me hicieron. Acosarlos públicamente, señalarlos ante la gente, hacerlos ver horribles, porque ellos no hicieron nada. Yo, sinceramente, yo volví a leer, he leído esto otras ocasiones, pero yo volví a leer y decía, ¿dónde se encuentran en todos estos capítulos una parte que me diga que estos hombres pagaron? Porque José sufrió, José pasó toda la angustia, José pasó las prisiones, José pasó los acosamientos, José pasó las acusaciones, José pasó la angustia de ser vendido, pasó los maltratos de que todo esto implicaba, el trabajo forzado que esto implicaba, ahora vivir en otra cultura, aprender otra cultura, vivir acostumbrado a eso. Él tuvo que padecer todo eso. ¿Y estos? Nada. No parece que pagaban nada. José, al contrario, está ahí y los protege. Esa gente no recibió el pago que merecían. Pero hermanos lindos, ¿no es esa nuestra historia? ¿No es esa nuestra realidad? ¿No estamos aquí todos nosotros sentados como inocentes, siendo todos nosotros culpables? ¿No estamos aquí todos nosotros sin haber pagado y sin ninguna intención de pagar por todo lo que hicimos?
porque ya alguien lo vivió y lo pagó y lo sufrió por nosotros. ¿No es esa nuestra realidad? Pareciera que este es el patrón que Dios sigue hasta el día de hoy. Pareciera que este es el obrar de Dios, de no dar a la gente todo cuanto merece, al mostrarnos su gracia, al mostrarnos su bondad, al darnos a todos nosotros un trato inmerecido. Porque es lindo, pero no es merecido. ¿Están de acuerdo? Nos responde totalmente diferente de lo que merecemos. Cada día ore al Señor para que le haga reconocer, recordar la verdad del Evangelio. ¿Y qué es la verdad del Evangelio? Esto. Entender que estoy viviendo algo que no me merezco. Entender que estoy gozando de privilegios, de bendiciones que no me merezco. Y que la razón por la que las estoy viviendo no es porque yo he sido muy agradable, porque el Señor ha sido el Señor se volvió loco conmigo, porque el Señor dijo, wow, qué hijita la que tengo, qué belleza. No es esto en ninguna manera, es todo un regalo de su gracia. Y debemos vivir cada día reconociendo esto. Y si usted solo lo considera cada día, estoy seguro que se verá obligado por su mismo actuar, por su mismo andar, a responder, viviendo su vida en gratitud, en alabanza, en santidad, en glorificación del Señor. Que Él nos ayude a hacer esto y a estar alerta. ¿Estamos advertidos esta mañana? Que Dios nos ayude. Oremos, hermanos. Señor bendito, nosotros agradecemos hoy tu bondad. Agradecemos la bendición de estar aquí, de ser expuestos a tu palabra, de pensar en tu palabra, de pensar en tu verdad. Ahora permítenos, Señor, que podamos vivir conforme a estas verdades, que podamos vivir alerta, atentos al engaño que constantemente está asediando nuestras vidas, de poder separarnos de ti, de poder quitar nuestra vista de ti y todo esto que quiere entorpecer nuestra comunión contigo, las falsas enseñanzas, el pecado, las diferentes influencias, pensamientos, filosofías que atacan nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a vivir fieles a tu palabra, a mantenernos fieles en tu verdad, a poder cuestionar todo aquello, Señor, que intenta establecer o poner en nuestras mentes una verdad fuera de ti, Señor. Por favor, ayúdanos, te necesitamos, Señor, en nuestra vida. Gracias por la bendición que hoy tenemos de estar aquí reunidos y de poder ser expuestos a tu verdad. Esta mañana te bendecimos y ruego por cada uno de mis hermanos. Tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos.